Muy bien, hermanos, les invito a que abran la palabra de Dios, la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos. Y espero en el Señor, he orado en el Señor, para que penetren ustedes, hermanos, para que penetren nuestros corazones, no solamente el de ustedes, sino en el mío, y nos parta, nos discierna el pensamiento y nuestras intenciones. Mis amados hermanos, les invito entonces al texto en Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el 10 estamos viendo. Entonces, vamos a ver aquí porque me está dando, ahora sí tengo imagen. Listo. Momentico, organizamos acá. Perfecto, hermano. Muy bien, entonces abrimos nuestras Biblias, mis amados hermanos, en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 8. ¿Por qué estamos viendo Lucas 5, 1 al 8? Es la misma historia que está en Mateo capítulo 1, 16 al 20. Es la misma historia que estamos viendo en Marcos, en Marcos 1, 16 al 20 y en Mateo capítulo 4, 18 en adelante. Pero Lucas la completa más. Hay detalles que nos enriquecen el comprender el texto de una manera correcta. Por eso al estudiar la Biblia, hermanos, debemos abrir la Biblia en todos los aspectos, no simplemente centrarnos en una parte de la palabra, sino compararla en todos los otros textos paralelos o de referencia a la cual el mismo estudio personal nos lleve. ¿Por qué? Porque queremos a través de esto entender con la ayuda del gran maestro, que es el Espíritu Santo. Uno humanamente puede en cierta forma, y lo hacemos muy seguido, más de lo que quisiéramos, aprender mal o cometer errores. Pero el Señor nos va mostrando a través del mismo estudio su verdadera intención al dejarnos esto plasmado en la Escritura. Recordemos que Marcos está presentando a Cristo como el siervo sufriente. ¿Cuál es el texto principal de Marcos? Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y estamos viendo en de Lucas capítulo 5, presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Marcos lo presenta como el siervo sufriente, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, Juan lo enfoca como el Hijo de Dios y Mateo lo presenta como el Rey. Por eso, muchas de las lecturas que tendremos en este tiempo de Navidad o de advenimiento, de nacimiento, tienen que ver con Mateo y con Lucas, donde lo muestran su genealogía y muestran una historia mucho más enriquecedora del nacimiento de nuestro Salvador. Bien, entonces vamos a lo que estamos viendo a través de estos jueves anteriores, cuando el Señor comienza en Lucas capítulo 5, versículo 1, que está efectuando dos labores. En cierta manera está en ese momento haciendo dos cosas. Y ya vimos lo que Él estaba haciendo. Lo primero era que Él estaba enseñando la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 1. Ya Jesús estaba siendo conocido como un gran maestro, un predicador itinerante. Y a partir de prácticamente de la historia en Marcos, él deja de enseñar en las sinagogas. Todo varón judío tenía la responsabilidad o el privilegio de cada día de reposo llegar a la sinagoga. Él tenía por costumbre, dice la Escritura, ir a las sinagogas. Nosotros como buenos discípulos debemos formar en nosotros la costumbre de estar en la comunión, donde nos congregamos para conocer al Señor. Jesús tenía como costumbre ir a la sinagoga para presentar al Señor. Por eso vimos como un texto anterior, como una pequeña introducción a Lucas 5, lo que él enseñó en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. La profecía cumplida de Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante. Isaías 61, 1 y 2, los que él presenta. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué fue lo que él vino a enseñar? Bueno, ¿qué fue lo que él venía a proclamar? Bien, él comienza con su mensaje principal, que era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y él comienza a presentar el evangelio. ¿Dónde se centra el evangelio, hermanos? En el texto, en la escritura de los que conocemos a través de la Biblia, digamos en el Nuevo Testamento, ¿dónde se centra el verdadero tema del evangelio?
¿Quién es el verdadero tema del Evangelio? Jesús, ¿no? ¿Dónde se centra? En Él. Por eso debemos discernir cuando nos presentan un Evangelio. Si el Evangelio no se centra en Jesús, no es un Evangelio. Gálatas fue criticado por Pablo. Pablo se lamentaba mucho. ¿Quién les enseñó un Evangelio diferente? Porque ellos empezaron, después de estar en la gracia, a quererse volver al Evangelio mentiroso de las obras o el cumplimiento de una ley que ya no se aplicaba para los hijos de Dios o los que formaban ya parte de la iglesia. Tiene un cumplimiento real para Israel, mas no para nosotros como ahora componentes o parte de la iglesia del Señor. Ahora, el verdadero evangelio se enfoca en Jesús. Por eso cuando nos encontremos con las personas que nos traen otro evangelio, la Escritura dice, no lo reciban, no le digan ni siquiera bienvenido, pero si tenemos la libertad guiados por el Señor de presentar defensa de nuestra fe, tenemos que centrarnos en Cristo, no en sus teorías y doctrinas mentirosas, podría dar nombres, pero centrados en Jesús tenemos en realidad el apoyo de la Escritura y el Espíritu del Señor para nosotros. Y él estaba en Lucas capítulo 5, versículo 1, presentando el Evangelio, pero también mirando. Dice en verso 2, y vio dos barcas. Bueno, en Marcos dice exactamente que él vio a Pedro andando junto al mar de Galilea, predicando. Voy a leer en Marcos. Vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. La palabra ver, que está aquí, significa conocer de antemano. Significa conocer de una manera muy personal. Significa conocer de una forma mucho más íntima y directa. Bueno, él ya los conocía a ellos. En Juan capítulo 1, versículo 25 en adelante, 3 meses antes de este encuentro en Lucas, él es presentado por Juan el Bautista a 2 de sus discípulos, a Juan y a Andrés. Donde Juan el Bautista, el primo del Señor, dice, viendo a Jesús andando por ahí, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese momento Andrés presenta al Señor a Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. Eso nos enseña que ellos están en una búsqueda espiritual. Ellos estaban buscando llenar su parte emotiva espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere a través de lo que vamos a ver en Marcos, cuando vayamos ya a Marcos 6, 45. Él ya comienza a alimentar multitudes, pero él quiere cumplir el mismo propósito, llenar una necesidad primero espiritual en ellos. Claro, usaba el aspecto de los milagros que hacía. Por ejemplo, alimenta 5,000 en Marcos. Más adelante en Marcos 9, creo, alimenta 4,000 más. Y hace diferentes obras, prodigios, milagros, de tal manera que Juan ya es encarcelado, porque él comienza el ministerio de él cuando Juan es encarcelado, manda a algunos de sus discípulos. Juan dudó incluso en la cárcel. ¿Es este el Mesías? Miren, el buen hombre Juan el Bautista tuvo su momento de crisis y manda a sus discípulos y pregúntele, ¿eres tú el que había de venir? Y lo único que Jesús les dice, miren, el evangelio es enseñado a los pobres, los ciegos tienen la vista, los cojos están andando. Esa es la prueba, porque eso es lo que el Señor habla en Isaías, o como cumplimiento de Isaías 61, 1 y 2. Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. El enfoque del Señor primero, les recuerdo, hermanos amados, es lo espiritual. Después, si es su voluntad, habrá el milagro o la sanidad interior. Obviamente siempre hay sanidad interior para los que verdaderamente hemos creído en Él. No solamente sanidad física, es posible, en estos tiempos no se ve tanto. Hay unas congregaciones que enseñan como parte primordial de su doctrina la sanidad física antes que pregonar o enseñar la salvación o el arrepentimiento de pecado. El enfoque del Señor en el milagro que hace aquí con Juan, con Andrés, con Santiago y con Pedro, Andrés, Santiago y Juan, perdón, en ese orden, es precisamente mostrar ese aspecto de lo que Él es. Tanto que en el verso 8, cuando ocurre el milagro, que fue lo que hemos estado viendo en estos jueves anterior, la única acción que tiene Pedro delante de esta gran obra del Señor es de rodillas, caer delante de Él. Hermanos, eso es lo que trataremos de ver ahorita en un pequeño bosquejo que les voy a presentar en el tiempo que tenemos para presentar el estudio. Entonces, quienes somos discípulos del Señor le seguimos. ¿Por qué le seguimos? Porque hemos oído su voz. Juan capítulo 10 lo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hermanos, cuando dice la Escritura seguirle,
No es seguirle, como veremos más adelante cuando volvamos a Marcos 6:45, desde la distancia. No es seguirle por ver lo que Él da. O sea, Juan 6, hablando de su suficiencia, Él les decía, ustedes me buscan porque les di de comer. Y Él enseña en Juan capítulo 6, versículo 25 hasta el 60, creo, la suficiencia de Cristo. Eso es una doctrina que no hemos enseñado acá, pero debemos en algún momento enseñarla con la Escritura, de cuán suficiente es Cristo. Cuán suficiente, por ejemplo, es la Escritura. La Escritura es más que suficiente. Ahí encontramos respuesta para todo. Por eso cuando hablemos del Señor y expongamos el Evangelio, es con la Escritura y no como dando la idea de que vengan, les damos, como muchos hoy están utilizando esos métodos de enganche muy humanos, dámosle diferentes presentaciones. Bueno, se pueden usar, nosotros evangelizamos mucho con películas, antiguamente, no sé si aún existe, ¿de acuerdo, Claudita? Teníamos en la antigua iglesia donde íbamos una máquina de presentar películas de carrete, era muy emocionante armar y montar los rollos y presentar la película en un patio, para atraer las personas y mostrarles el evangelio. Se pueden usar muchas maneras de mostrar el evangelio, no de atrapar a las personas por lo que se les dé. ¿Sí? Entonces las personas deben venir a la iglesia como discípulos porque le hemos hablado del evangelio y deben venir a buscar el evangelio, no a buscar novedad, no a buscar presentaciones bonitas, algo que llene su parte emotiva nada más y salen espiritualmente vacíos. Ese no es el propósito de la iglesia. Por eso los verdaderos discípulos que componemos la iglesia, estoy hablando de los que están ustedes allá presentes, aquí presentes, perdón, presencialmente, y los que están ahora en Zoom, estamos aquí reunidos, hermanos, para prepararnos para ser verdaderos, valga la redundancia, perdonen la repetición, discípulos que seguimos al Señor de una manera cercana, siempre cercana, no en la lejanía. No soy discípulo del Señor cuando las cosas me van bien, no voy a ser discípulo del Señor cuando me dan servicio en la iglesia, porque algunos solo esperan es servir, pero no ser discípulos, no tener vidas transformadas, no tener algo que respalde su ministerio, llamamos así, que Dios, el Señor les entrega. O sea, en 1 Corintios capítulo 12, ¿no? El Espíritu da los dones, el Señor da los ministerios, hay un Señor y diferentes ministerios, que es el Señor Jesús, pero el poder de Dios es el que se manifiesta a través de nuestro obrar y nuestra rendición al Señor en adoración, en sacrificio, en servicio, como dice el Señor, y veremos después, cuando llegue ese momento, para dejarlo todo. En Lucas capítulo 5, en el verso 11, después del milagro, han sido convencidos tan fuertemente Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que ellos deciden y dejan todo. Y mira, interesante lo que dice el verso 11, ¿no? Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No dejándolo todo, dijeron, Señor, más tarde nos vemos, vamos a organizar aquí. Dejaron incluso la pesca milagrosa que habían tenido. Ellos dijeron, Señor, qué gran pesca. Dejaron todo. No fue ni siquiera valioso eso. Pero hermanos, eso es porque el Señor había hecho la obra en ellos. Y todo comenzó cuando vieron la gloria del Señor manifestada en el milagro. Valga el ejemplo que está acá. Entonces, seguimos al Señor porque le hemos conocido. Hemos oído su voz. Por lo tanto, estamos aquí, hermanos. Para mí eso es una prueba del verdadero discipulado y el verdadero ser de Cristo. ¿Qué tan cercanos estamos del Señor cuando nos congregamos? ¿Qué tan deseosos estamos de ser conocidos por Él? De que Él en realidad, como dice el futuro, cuando Él venga a dar su recompensa y su galardón, a algunos dirá, nunca los conocí, mas a otros dirá, buenos siervos y fieles entran al gozo de tu Señor. ¿En cuál de esos rangos están ustedes? Bueno, me atrevo a especular esta pregunta. ¿En cuál de las dos estará usted? Y yo espero que la respuesta sea en el grupo de los que el Señor dirá, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Por eso Él comienza una obra en sus discípulos. Él comienza a prepararles. Somos ya discípulos del Señor porque le seguimos, pero no somos discípulos perfectos. No lo seremos hasta que Él venga y nos perfeccione. Pero mientras estemos en este lado de la eternidad, amados hermanos, nuestra tarea es conocer del Señor y por su palabra ser cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Para eso fuimos salvos, hermanos,
para ser conforme a la imagen de Cristo. Y también fuimos salvos, como dice en 1 Pedro 1:22, para que mostremos entre nosotros en ese amor no fingido de corazón puro, dice en 1 Pedro 1:22, un amor fraternal. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, al evangelio que hemos oído, mediante o por medio del Espíritu, para el amor fraternal, el amor entre hermanos que no es hipócrita. Dice, amaos unos a otros de manera profunda o entrañablemente de corazón puro. Debemos tener un corazón puro y debemos mostrar el amor entre nosotros, pero ese amor debe impactar también cuando estemos fuera llevando el evangelio. Entonces, ¿cuál fue la intención del Señor cuando hace el milagro? Bueno, él le pide el favor a Pedro, dice, él le rogó, verso 3, que se apartase de tierra un poco y sentándose volvió a enseñar a las multitudes. Pero la palabra barca se repite acá mucho, ¿no? En el verso 2, se repite en el verso 3, se repite en el verso 4, se repite en el verso 7, se repite en el verso 10, creo, 11 es, y en el 9 creo, donde 8, donde estaban los otros discípulos en las otras barcas. Bueno, creo que los he mencionado ahí más o menos. Entonces la palabra barca tiene un sentido especial, porque la palabra barca era el punto donde ellos recogían su sustento, era su herramienta de trabajo, era lo que les daba la vida económicamente. Y yo creo que de ahí podemos extraer una enseñanza, hermanos. ¿Qué tan dispuestos estamos al Señor, de seguir al Señor, dejando todo aquello que nos da una seguridad en esta vida? ¿Sí me entienden en la pregunta, no? Eso es algo que me confronta. Yo me digo seguidor del Señor. Quiero vivir como un discípulo del Señor. Pero ¿lo he dejado todo por el Señor? Y con vergüenza debo decir que no. Ya llegará el momento. Y estoy aprendiendo cada vez más a soltar. Y el Señor nunca me ha desamparado. Lo digo como experiencia personal y a la vez como ejemplo de la ilustración. Así que no tengamos temor de soltar lo que el Señor nos ha dado, porque todo es de Él. O la vida, o lo material, incluso nuestra salud. Hoy vino una brigada de salud a hacer cuestionarios de que el gobierno, cómo motivar a las personas que están encuestando a que tengan cuidado con su salud. Pero como yo le decía a la niña, bueno, de igual manera eso es no es nada seguro. Nosotros podemos luchar mucho para tener nuestra salud, por dar el ejemplo. Pero ¿y si la voluntad del Señor no es que tengamos salud? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Pelearemos con Él? ¿Nos vengaremos contra Él porque por alguna situación no controlada por nosotros, pero sí bajo el control de Él, caemos bajo una enfermedad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo va a ser nuestra reacción? Ese es el gran punto. Todo aquello que nos dé seguridad. Bueno, sigamos. Ellos estaban, el Señor sale y enseña en las barcas, porque ellos habían lavado sus redes, habían descendido de sus barcas y estaban, ¿qué? ¿Muy alegres? No, estaban desanimados, imagino, toda una noche, girando el peso, girando la atarraya o la red de pesca, como los hermanos que son pescadores acá nos mostraron, nos enseñaron también ese ejemplo, cansados de una noche fracasada, hermano. Y ese es el momento previo cuando el Señor entra a actuar. Vamos a llegar a ser verdaderos discípulos, hermanos, cuando entendamos que nuestro tiempo es inútil, que nuestro trabajo es inútil, y que el fruto que estamos dando es inútil. Necesitamos encontrar un sentido, hermanos, para nuestra vida en la fe. Por eso Él busca, hermanos, también a discípulos que estemos dispuestos a ver. Entonces Él les dice, cuando termine de predicar, pero boga mar adentro, y dice también, echad vuestra red. Pero hay una coma, ¿no? En la palabra, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, pero boga mar adentro. Primer acto de fe. ¿Qué tanto mar adentro? Ellos habían estado trabajando en la orilla. Y como dijimos, 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro al fondo, no sabemos. Pero Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que iban ahí, empezaron a remar o tal vez alzaron las velas y empezaron a irse más a lo profundo, hermano. ¿En qué momento? Tal vez ellos se miraban y se decían, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Y qué hacemos? Él dijo, boga mar adentro, porque la coma que está acá en el verso 4 da un espacio de tiempo. Porque dice el Señor, boga mar adentro, y en ese espacio de tiempo el Señor les dice, y echad vuestras redes para pescar. En algún momento el Señor dijo, echen la red. Y Pedro ahí saca las excusas. Mire, hermano, esta fue la enseñanza del jueves anterior. Llega el momento en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida personal, donde el Señor, cuando veamos lo inútiles que somos como iglesia, en nuestro fruto, hermano,
cuando veamos lo inútiles que somos como iglesia en el tiempo que le entregamos a Él, cuando veamos lo inútiles que somos en nuestro trabajo de iglesia, en el trabajo que hacemos para Él, Él nos va a pedir a nosotros como iglesia, como cuerpo unido, boguen mar adentro, suéltense y confíen en mí, boguen mar adentro. Y en un momento Él nos va a decir a nosotros de una manera corporativa, porque se aplica también la aplicación como iglesia, como cuerpo de los congregados del Señor, echen la red. Y nos ha pasado aquí en Santa María, con pena lo decimos, hemos echado la red y hemos dejado escapar los peces por miedos, por temores y por falta de compromiso. Hemos echado la red y hemos dejado que se rompa y los peces se fueron. Hermanos, el Señor nos quiere enseñar es que echemos la red en su palabra, porque Pedro le dice, bueno, Señor, en cierta manera usted no sabe lo que es pescar. Hemos estado toda la noche acá. Bueno, pero le voy a creer, Señor, en su palabra, o maestro, como lo llama, en su palabra echaré la red. ¿Qué podía saber el carpintero de pesca? Sin embargo, Pedro aún no entendía, solo fue entendiendo con el transcurrir del tiempo que frente a él, hermanos, estaba el Salvador, primeramente el Creador, incluso de los peces, donde el Señor sabía en qué lugar estaban los peces. Eso no fue que el Señor adivinó, ¿no? O vio sobre la superficie del agua los peces así en actividad, no, Él dijo, bogue, y cuando sea el momento, Él les dijo, echen la red. Y aquí la recompensa, hermanos, porque nosotros como siervos del Señor debemos estar dispuestos a hacer un esfuerzo. No solamente lo primero, debemos estar dispuestos a ver la obra en medio de nuestro llamado, que fue, echen la red y boguen. Vamos, boguen primero, echen la red, trabajemos, confiando en el Señor. Y después vendrá el momento en que cosecharemos. Muchas veces cosecharemos lo que otros sembraron, ya ha pasado. Y también hemos visto que otros han cosechado lo que nosotros hemos sembrado, también se ve. Pero la gloria, amados hermanos, es para el Señor. Aquí no estamos para exaltar que esto ha sido trabajo de tal o cual hermanito o hermanita o grupito. No, es de todos nosotros. Momentos previos antes de comenzar la reunión, estaban unas siervas aquí ensayando algo que les van a presentar a la iglesia el 24. Una perfecta unión, una perfecta armonía. Cuando, no, el hermano que conoce de música estaba feliz porque hay un hermano aquí que sabe y tiene el oído entrenado. Cantaron hermoso. Si yo me ericé, que no conozco mucho, imaginen cómo será el 24 a los hermanos. Espero que todos se ericen de esta manera. Al escuchar estas voces melodiosas, sonaron muy hermosas. Y la gloria es para el Señor, un grupito perfectamente unido. Y ese es el ejemplo de la verdadera armonía. Pero hermanos, volvamos al punto porque me dejo llevar por la emoción. Dos acciones de fe de Pedro y confianza. Bogar mar adentro, fe. ¿Y cuál era otra? Confianza, ¿no? Echar la red. Y sucede algo maravilloso, hermanos. Porque también aprendimos que no solamente debemos ser discípulos dispuestos a ver la obra del Señor en medio de nuestro llamado, sino también dispuestos a hacer un esfuerzo. Echar la red no era fácil y fue más difícil cuando se llenó. Imaginen, ellos cansados. Ayer estuvimos un tiempo con los caballeros muy bonito que se esperaba de repita. Y algo que usamos durante la hora ahí larga, una hora, fue que usamos mucho un brazo. Estuvimos jugando ahí con los varones un tiempo de bolo, ¿no? Buen bolo el bueno, no lo criollo, el buen bolo americano. Pero más de uno, yo estaba un poquito cansado el día de hoy, menos que me tocó pico y placa, pues no se notó tanto. Pero muchos seguramente cansaditos de su brazo, no entrenados para jugar bolitos. Pero hermanos, el Señor quiere que entrenemos ya en un aspecto más directo nuestros brazos en la obra del Señor, ¿cierto? En sacrificar nuestro descanso. De pronto, sí venimos cansados de un tiempo de trabajo y perfectamente tendríamos esa razón para decir, no, pues no voy a la comunión, bueno, no me reuniré, vendré por Zoom. Zoom ha sido una ventaja, pero no es eterno Zoom. Entonces no podemos siempre confiar que Zoom nos va a reemplazar nuestra responsabilidad de estar acá reunidos. Pero buscaremos la manera como iglesia de suplir esa ausencia cuando llegue. Entonces, hermanos, debemos ser discípulos dispuestos a hacer un esfuerzo. Ellos tuvieron que, dice versos 5, 6, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, ¿sabiendo hecho qué? Haber echado la red, tuvo que confiar, a ojo cerrado. Dice, encerraron gran cantidad de peces. Y no solamente eso, había otro peligro, o tal vez como otro trabajo extra, la red se rompía. ¿No les ha pasado, hermanos, que cuando, bueno, espero que no pase, pero de pronto en algún momento sí nos pasó, que hemos recibido una bendición y el aspecto carnal del hombre siente muchas veces con que es mía,
es mi bendición. Yo no la comparto. De pronto siente usted no compartirla. ¿Nos ha pasado de pronto? Yo sé que sí. Me ha pasado más de lo que quisiera. Pero el Señor nos muestra acá que cuando recibimos la bendición en base a un trabajo de común, debemos compartir. ¿Qué hicieron ellos? Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pero puede decir, calladito que aquí nos tapamos en plata. Muchas le dijo a su hermano Andrés y a los que con él estaban, porque él tenía también obreros, ¿no? Callémonos, aquí pesquemos acá. Y ellos hicieron algo. Entonces hicieron señas a sus, verso 7, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. ¿Para qué? Para que viniesen a ayudarles. Primer principio, en la obra de Dios debe ser el trabajo corporativo entre todos. ¿De la ayuda para qué? ¿Cuál es el resultado? En el verso 7. Para que viniesen a ayudarles. ¿Y qué pasó? No, pero ¿qué dice ahí? Vinieron, ellos lo llamaron primero, ¿no? ¿Y qué pasó? Hubo una respuesta. Porque los otros pudieron decir, no, gracias, pero aquí estamos otra vez intentando, vamos a ver. No, mire hermano, esto es un principio. Muchas veces los llamamos a ustedes para que vengan y pocos vienen. Estoy dando el ejemplo, ¿no? Estamos invitándolos a que se involucren en el aspecto corporativo de ser la Asamblea del Señor aquí en Santa María y no vienen. Pero si vinieran, y yo sé que lo están haciendo, esta es la enseñanza, vinieran, porque esa fue la acción para que viniesen y vinieron, ¿y qué pasó? Eli da mucha, la conexión y da mucho, ¿no? Para que viniesen a ayudar, y vinieron, y hubo un resultado, hermano. ¿Cuál fue el resultado? Llenaron sus barcas, no, ambas barcas, ¿cierto? Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermoso, hermanos, ¿no quieren ustedes que esta iglesia se hunda? En lo bueno, ¿no? No queremos, hermanos, que nuestra comunión se perfeccione tanto con muchos otros que podamos atraer con el buen evangelio para que nuestra asamblea se hunda. Pero eso es un trabajo en equipo, hermanos. Eso no es un trabajo del hermanito anciano allá o del hermanito allí. Gracias a Dios, Él está abriendo el corazón de muchos de ustedes. Esperamos que de todos en su totalidad, para que nos estemos involucrando más, hermanos. Más, porque, hermanos, recordemos lo que estamos viendo en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al 20, lo que es el amor y lo que significa el amor, los alcances del amor. El amor emotivo de Pablo, como él habla del versículo 17 al 20, y cuando me corresponde en la gracia de Dios, vamos a ver el aspecto práctico del amor de Pablo. Y eso tiene que ver en cómo lo estoy practicando con quién. Primeramente, ¿con quién? Entre nosotros. Porque si no lo practicamos entre nosotros, no lo podemos practicar con los de afuera. O vivir, ese es el aspecto. Entonces, hermanos, lo que el Señor dice aquí, como haciendo una aplicación, si nos quedamos en la inacción, ¿qué pasa? Si nos quedamos sin hacer nada, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si ellos hubiesen bogado y se hubiesen cansado? Y hubiesen dejado que la barca siguiese moviéndose sola por el impulso del viento, de pronto por el impulso de sus remadas. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que no hubieran cogido nada, porque fue en el tiempo en que o se hubieran demorado más en llegar de pronto, ¿no? Porque el Señor dice, la barca va en buena dirección, pero se están demorando, no están remando. Como ellos remaron, llegaron al punto donde el Señor les iba a dar la bendición. Eso a mí me enseña algo, como espiritualizando también ese aspecto de la enseñanza, porque de ahí sacamos el principio. Hermano, tenemos que esforzarnos. A veces queremos ver, bueno, gracias a Dios, tenemos, por ejemplo, un sonido agradable, una infraestructura agradable, pero ¿alguna vez les ha tocado enseñar en el campo donde no hay nada, hermanos? Donde no hay ni dónde sentarse. Muchos esperan estar en la gran catedral para enseñar o tener el mejor vestido, hermanos, y bueno, obviamente no venir al púlpito en bermuda, obviamente, pero no tenga temor si en su humildad no tiene por ponerse lo último en lujos en cuanto a eso. Vengamos con el corazón dispuesto. Estoy hablando de que muchas veces esperamos tener cosas que no vamos a tener, entonces ¿qué vamos a hacer? Aparecen estorbos o dificultades que el Señor permite, como dice, Satanás va a presentar estorbos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿No hacemos nada? Entonces se va a demorar, hermanos, o nos vamos a demorar en recoger. Cuando dice, mira los campos que están listos para la siega, ¿cierto? Pero ¿qué hay que hacer? Si el campo está listo para la siega, hermanos, hay que ir y cegar. La miel no se cae sola, ni se empaca sola, ni se recoge sola. Las maestras de instrucción bíblica se están preparando aquí, pero también pueden enseñar afuera.
Es bueno, nosotros hacíamos esos tiempos fuera. Por un tiempo estuvimos con mi esposa, lo doy como ilustración, manos como vanagloria, cuando estuvimos varios años bajando al norte, a Los Ángeles, el último barrio es al norte. Cuando ella ya quedó en embarazo dejamos de ir, pero hermanos, hay que trabajar en nuestra parte local, en nuestros hogares, hermanos. Vamos a tener estudios en sus hogares. ¿Están ustedes dispuestos a abrir sus estudios para hogares? ¿Están ustedes dispuestos, mientras un siervo va a enseñarle la palabra, también invitar a sus vecinos para que escuchen la palabra de Dios ahí? ¿Estaremos dispuestos, algunos de ustedes, a sacrificarnos, a ir a lugares que después ya mostraremos y hablaremos con los varones y con el liderazgo, para ir a hablar esos grupos de enseñanza donde vamos a recoger lo que el Señor nos tiene guardados? ¿Están ustedes dispuestos, hermano? Cuando tengamos que ir al Reposo o al lado de a San Juan, a San Bernardo, cuando tengamos que ir a Piedecuesta, cuando tengamos que ir al centro, cuando debamos ir, porque no es que tengamos suene como obligación, ¿no? Más bien debemos ir por amor. Y debemos estar preparando a los siervos, porque lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y para eso tenemos que prepararnos acá. La Escritura dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina o instrucción, como dice la Nueva Biblia Latinoamericana. Y por último, hermanos, debemos ser discípulos dispuestos a intentar lo que parece inútil. No debemos desmayar. Gálatas 5:8, ¿qué dice? Gálatas capítulo 5, versículo 8. Espero no haberme equivocado en el texto, en el verso, pero creo que es Gálatas 5. Estad firmes y constantes, creo que ese es el que dice. Repitámoslo o busquémoslo. Gálatas capítulo 5, versículo 8. Sí, perdónenme. Gálatas. ¿Sí me lo leen? ¿Alguno lo tiene ahí? Lo estoy buscando y me pasé. Gálatas capítulo 5, versículo 8. A ver, miremos a ver si es el 6-8. Sí, perdón, gracias. Es el de sembrar, 6-9, sí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Verso 9, 6-9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y da la razón. ¿Por qué? ¿A cuál tiempo? Al tiempo de Dios. Segaremos. ¿Cuántas veces hemos dejado de recibir el fruto porque nos cansamos? Yo creo que el Señor, cuando estemos en la gloria, decir: miren lo que dejaron de recibir. Ahí nos va a mostrar todas las bendiciones y vamos a decir qué hicimos. Miren lo que dejaron de recibir porque se cansaron, porque permitieron que el pecado entrara, porque no fueron obedientes, porque no trabajamos incansablemente. Eso es lo que tal vez veremos, espero que no, y que el Señor cumpla su gran propósito y lo va a cumplir en nosotros, en los diferentes ministerios y servicios que estamos realizando para la gloria del Señor. En tu palabra echaré la red. Hermanos, en estos 3 minuticos, contémoslos para que no se me asusten. Todo siervo de Cristo debe conocer lo que tiene que hacer. ¿Cierto? ¿Dónde se muestra eso? ¿Dónde se les enseña lo que tienen que hacer? Aquí localmente, ¿no? Localmente se les enseña por la instrucción de la palabra. Pero la enseñanza sale de la palabra. ¿Qué hay que hacer después de eso? De que ustedes son instruidos en esto. Obedecerlo, hay que hacerlo. Así es fácil. Usted fue plantado acá, hermano, lo digo como una certeza bíblica. Porque eso es parte del proceso de iglesia. Estuvimos hablando con una hermana esta semana de la disciplina. Nos ofrendaron unos libros que estudiaremos con los caballeros más adelante sobre la disciplina eclesiástica, la disciplina bíblica. Pero un aspecto de la disciplina es que los miembros de la iglesia son los únicos que en cierta manera tienen o tenemos el derecho y la responsabilidad de disciplinar, ¿cierto? Porque no podemos disciplinar al que no es miembro, no es parte de nosotros. Dejarlo, aconsejarlo, exhortarle, amonestarle, pero no podemos aplicar disciplina a quien no es parte de nuestra comunión específicamente. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que no podemos dejar de hacer lo que ya tenemos que hacer. Como miembros de la iglesia, usted ha sido plantado acá, puesto por el Señor. Ese principio está en una palabra que está en Hechos capítulo 16, donde el Señor o donde el Espíritu dice, y lo leo literalmente porque esa palabra me impactó, capítulo 16,
Perdón, capítulo 17, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Esa palabra juntaron es muy importante. Si ustedes la miran en el griego, la palabra juntaron no se juntaron por su propia voluntad. La palabra juntaron significa acá, fueron juntados por alguien. O sea, alguien los motivó a que estuvieran con Pablo y con Silas. Obviamente, le estoy leyendo en Hechos 17, 4. Y algunos de ellos que formaron la iglesia se juntaron con Pablo y con Silas. Esa palabra juntaron a mí me enseñó bastante cuando la leí en el texto griego, que da una idea para el español muy diferente. Juntaron, da la idea de reunirnos, pero la palabra juntaron aquí en griego es que alguien más los llevó a juntarse. Fueron guiados por alguien más. En este caso, el Señor por su Espíritu. Hermanos, ustedes están acá o estamos acá, conociendo lo que debemos hacer para hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, la obligación de un verdadero discípulo y creyente, hermano, es conocer primero la voluntad de Cristo y segundo, hacerla. Esa es la ley suprema para todos nosotros, hermano. Y tengamos mucho cuidado, eso sí, de basar en lo que vamos a hacer o basarnos en lo que vamos a hacer en la Escritura. No, porque muchas veces inocentemente invalidamos la palabra de Dios por tradiciones o rutinas o mandamientos de hombre. Hay que ser muy sabios en esto para no generar una confusión en el cuerpo local, en la práctica de la iglesia. Nosotros, en realidad, mis amados hermanos, obedecemos lo que la Escritura dice y no lo que la costumbre marca o impone. Hay que ser muy sabios en esto. Pero no por eso podemos estar alocados diciendo que esto es una costumbre y esto lo enseña la Biblia, pero no lo vamos a hacer. La iglesia, dice en Filipenses, en lo que nos se ha puesto de acuerdo, dice, esto mismo sentí, dicen en Filipenses 2, ¿no? Aquellos que somos sabios, o que en la iglesia, los que somos en verdad conocedores del Señor, en lo que nos hemos puesto de acuerdo, esto mismo haced, y estoy buscando el texto, creo que está en Filipenses 2, pero si no lo encuentro me perdonan, porque yo los tengo marcados aquí. Si no lo encuentro, me perdonan y después se los comparto. Bueno, vamos a buscarlo después con calma y se los envío con mucho cariño. Creo que está en Filipenses 2 o 3. La idea de esto, hermano, es que lo que la iglesia ha llegado al mutuo acuerdo se debe hacer en la voluntad del Señor, guiados por la Escritura. Ese es el punto. No nosotros marcar la Escritura por lo que acordamos. Por eso, Pedro recibió la bendición cuando dijo, en tu palabra echaré la red. Esto es un acto de fe, amados hermanos. Un acto de fe en la palabra de Cristo, un acto de fe en la Escritura del Señor y un acto de fe que quien está guiando la iglesia. En el curso Yo Primero estamos en el texto, en el capítulo 5. El tema del capítulo 5 es el guardián de la iglesia. Y el guardián de la iglesia, de esta iglesia, se llama Jesús, hermano. Y este guardián de la iglesia vendrá y nos tomará cuenta de lo que hayamos hecho cuando Él nos entregó el milagro. Yo sé que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan hicieron, guiados por el Señor, lo que estaban llamados a hacer, la obediencia. Por eso cuando el Señor dijo, síganme y yo les doy un verdadero propósito, les haré pescadores de hombres, ellos simplemente lo dejaron todo. Y esa es la enseñanza, mis amados hermanos. Ya para el próximo jueves, en la voluntad del Señor, vamos a entrar a hablar algo del temor, porque algo pasó. Dice, y leo el texto, que es el texto 8, no llegamos ahí, pero es bueno retomar para saber a qué vamos a llegar. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Simón dijo, ese es el llamado final, después que los confrontó con su pecado, dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces el próximo, ya para terminar prácticamente, antes de llegar un poquitico más cerca a Marcos 6:45, es Jesús necesita confrontarnos con nuestro pecado. Porque en el servicio al Señor, hermano, la soberbia y el orgullo no entran. En el servicio al Señor, la autosuficiencia no entra. En el servicio al Señor, como buenos discípulos, la falta de fe no sirve, no es válida. Tenemos que hacer lo que el Señor dice que hagamos. Vamos a terminar
con una palabra de oración en este momento.